Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con una confusión doble. Por una parte, no tener muy clara la diferencia entre Fenicia y Cartago, fenicios y cartagineses. Por otra parte, ha habido quien ha llegado a pensar, por el simple hecho de que los cartagineses venían del norte de África, que eran unos salvadores o algo por el estilo. Brevemente vamos a intentar analizar el asunto. Los fenicios eran un pueblo fundamentalmente comercial. Los fenicios fueron llamados buhoneros del Mediterráneo, porque ellos compraban en una parte y vendían en otra, y llevaban las mercancías de una parte a otra. Hubo una parte de ese comercio que lo monopolizó Tartesos expresa y exclusivamente, que era el del estaño. Tartesos llegaba a las islas Casitérides, actualmente Islas Británicas, y más concretamente a la isla de Ibernia, es decir, Irlanda, y eran los únicos a los cuales soportaban los ibernios. Los ibernios eran en aquel momento unas tribus muy primitivas, pero se entendían bien con los tartesos. Ese comercio, digo, lo monopolizó Tartesos y además, al mismo tiempo que llevaba el estaño, llevaban oro y llevaban una serie de productos que se daban en las minas andaluzas de entonces, las minas tartesias, pero además por el camino recogían otras mercancías. Se sabe que, por ejemplo, cerca de Chetelab, en la actual Túnez, se recogían elefantes y todo eso se llevaba a la parte oriental del Mediterráneo, concretamente a Palestina. El tratamiento entre los fenicios y los tartesos solamente al final fue difícil. Durante los primeros siglos el trato entre unos y otros fue muy amigable. Los fenicios se limitaban a comprar y a vender, compraban aquí, vendían allí, se aprovechaban lo que podían como buenos comerciantes que eran, pero en definitiva en ningún momento intentaron abusar de Tartesos. Pero llegó un momento en que comprobaron, o se dieron cuenta o creyeron, que los tartesos eran tan inocentes que se podían aprovechar de ellos. Entonces vino el enfrentamiento entre Tartesos y Fenicia. Los tartesos expulsaron a los fenicios. Coincidiendo en el tiempo, ligeramente, con estos hechos, se produce la batalla de Alalia, en la cual una coalición de cartagineses y etruscos derrota a los griegos. A partir de ese momento, los estrechos que están al norte y al sur de la isla de Sicilia, son cerrados por Cartago. Y en ese momento desaparece el comercio tarteso. Al cerrar los estrechos, los barcos tartesos no pueden llegar hasta Palestina y no pueden llevar sus mercancías. Entonces viene el decaimiento de Tartesos, entonces viene la crisis económica. Se pierde la noción de Tartesos en ese momento y poco tiempo después reaparece el territorio, pero reaparece con otro nombre, que es Turdetania. Por otra parte, Cartago, que se había expandido excesivamente, amenazaba a Roma, a pesar de que había tenido sus acuerdos con Liguria. Sin embargo, con Roma se llevaban mal, porque los dos querían tener la hegemonía sobre el Mediterráneo. Al ser vencida Cartago en la Primera Guerra Púnica, Cartago fue a buscar material, oro, productos y personas para poder hacer una segunda guerra a Roma. Y para eso vinieron a la península ibérica. Secuestraban a los jóvenes para enrolarlos en su ejército, contrataron a los honderos baleares, secuestraban a los jóvenes andaluces y se apropiaban el producto de las minas y del campo tartesio o turdetano. Tanto fue así que cuando Escipión el africano venció por última vez y definitiva vez a los cartagineses, no los liquidó, digamos, en Cartago. Aquello fue el remate, los liquidó en Andalucía. En varias batallas que tuvieron lugar en nuestro suelo, los romanos destruyeron el ejército cartaginés. Y lo destruyeron, y esto es muy importante, y esto nos dice mucho, lo destruyeron gracias a la ayuda del pueblo turdetano, que ayudó tanto con espadas en la mano como aportándole medios, alimentando y llevando agua al ejército romano para que pudieran expulsar de aquí a los cartagineses. No debían estar muy contentos con ellos cuando se dedicaron a ayudar a los romanos para expulsarlos de aquí. Esta es la gran diferencia que debemos tener en cuenta entre el comportamiento de los fenicios y el comportamiento de los cartagineses.
Cartago era una colonia fenicia, es decir, los primeros que se instalaron en Cartago eran fenicios emigrados, pero con el tiempo Cartago se convirtió en una cosa muy distinta de lo que había sido la metrópoli. Y por culpa de su abuso, por culpa de la forma como se aprovechaban de los pueblos vecinos, los andaluces se volvieron contra ellos y ayudaron a los romanos a exterminarlos.